Como ustedes saben, la expansión de los cultivos agrícolas, la soja, por ejemplo, el arroz, determinó de que mucha área que estaba destinada antes a la ganadería, hoy está ocupada por cultivos agrícolas. Y al producirse esa integración, que es lo mejor que puede ocurrir, integrar la actividad ganadera con la pecuaria, producto de la actividad agrícola, quedan un montón de, vamos a decir, de elementos laterales, la cascarilla de soja, una partida de suministros que son muy útiles para complementar la alimentación del bovino de carne. De manera que comenzó a tener mucho auge. Antes hubo pequeñas pruebas, pero no eran pruebas aisladas. Hoy prácticamente se está volviendo sistemática. Y en la actualidad con más razón, porque con las oscilaciones que tienen los precios de los cultivos, por ejemplo la soja no está pasando por su mejor momento, el arroz también. El maíz más o menos pudo salvar ahora con esta situación de la sequía en el Brasil. Entonces los empresarios dijeron, nosotros tenemos que repartir los riesgos, no podemos estar colgados de una sola actividad. Y el ganadero a su vez en su tiempo resignó áreas de pastura o áreas que ocupaba antes con su ganado, las destinó a la agricultura, justamente porque con el cultivo en su momento tenía mejor renta que solamente dedicándose a la ganadería. Todo el secreto pasa, una de mis principales actividades como consultor es justamente analizar los establecimientos en particular o las empresas en general, de tal manera que integren la actividad agrícola con la ganadera y que estas actividades se complementen, que no compitan entre sí. O sea, tenemos que buscar el equilibrio entre qué tanto vamos a dedicarle a la agricultura, qué tanto a la ganadería, de tal manera que se complementen y no compitan entre ellos. Hoy ya la guinda sobre la torta, eso ya está introduciéndose el elemento forestal con estos planteos silvopastoriles, o sea, donde se combina la explotación forestal más, vamos a decir, con pasturas en la parte baja, vamos a decir. Entonces, tenemos una integración ganadera agrícola. Ustedes no se vayan a olvidar que en los países industrializados o países de otras latitudes, por el problema básicamente invernal, por la nieve y todas esas cosas, el confinamiento es prácticamente una obligación porque no se puede tener los animales en el campo, ¿verdad? Porque está todo cubierto de hielo. Acá en el Paraguay no, ese es nuestro problema y evidentemente que lo que derivó, lo que impulsó mucho es, vamos a decir, el auge de los cultivos agrícolas. Eso es lo que impulsó mucho el confinamiento. El Paraguay reúne condiciones excepcionales para producir carne, ¿verdad? Y más que el clima, lo que orienta la época de hacer los confinamientos es la comercialización y el comportamiento del bovino, ¿verdad? Resulta que toda nuestra producción está basada en pasturas
que son perennes estivales. Son pasturas que tienen una altísima producción en el periodo de octubre hasta mayo más o menos, pero en el invierno se produce un gran desequilibrio entre esa exuberancia del verano, motivada ¿por qué? Por la humedad, por las altas temperaturas y por la radiación solar. En invierno llueve menos, las temperaturas son más bajas y las horas de sol también son más cortas. Entonces, eso determina que nuestras pasturas, que son perennes estivales, prácticamente disminuyan su producción en forma ostensible. En las pasturas, el desequilibrio entre la producción de verano o de la producción de la época lluviosa con relación al invierno es más o menos 70-30, 80-20. Entonces, justamente en ese periodo invernal es que el confinamiento tiene su utilidad y su aplicación práctica. En el verano realmente no conviene entrar en el confinamiento porque nosotros, al tener una exuberancia de pasto, esa es la forma más barata de dar de comer y hacer crecer o hacerlo apto a un bovino, ¿verdad? Realmente, y esa es una de las grandes ventajas comparativas que tiene el Paraguay para producir carne. Esa es la explicación de por qué nosotros estamos como sexto exportador de carne en el mundo, que para un país pequeño como el nuestro no es poca cosa, ¿verdad? De manera que si vamos a hablar del clima, es muy importante por estas crisis que se producen en el invierno en los forrajes naturales o artificiales, el confinamiento ahí llena un vacío muy grande. Por otro lado, ya dentro de la actividad del confinamiento, normalmente se usa material o se usa concreto para poner en la base de las bateas, en la base de los comederos, en los corredores, pero no se puede, vamos a decir, pavimentar todo el corralón, porque ahí ya los costos se van a disparar. Y ese barro que se acumula cuando llueve mucho va en detrimento del aumento diario de peso de los animales. Por eso que nos viene muy bien también que se haga en invierno, porque en verano, con la enorme cantidad de precipitación que solemos tener, los corrales se transforman en un barrial, vamos a decir, y los animales pierden eficiencia en su conversión de alimento a carne. Básicamente, lo que yo le llamo las cuatro patas de la mesa productiva son los cuatro ítems que tienen que estar bien firmes, equilibrados, justamente para darle solidez a la mesa, que sería la producción ganadera, que sería básicamente el manejo, la genética, la sanidad y la nutrición. Esos son los cuatro pilares que hacen eficiente la producción ganadera. Si una de las patas está un poquito más corta que la otra, no va a estar bien equilibrada la mesa, ¿no es cierto? Muchas veces no es fácil, sobre todo la parte de nutrición, porque está muy ligada a las áreas o a las diferentes áreas donde se producen los sistemas pastoriles, ¿no es cierto? Uno no puede comparar la calidad de una pastura, por ejemplo, del Chaco Central, donde los suelos son tremendamente fértiles, con mucho fósforo, con una pastura, por decirlo así, del Bajo Chaco, ¿no es cierto? Donde son suelos de calidad inferior, y por supuesto las pasturas que crecen en esos suelos son de inferior calidad. Entonces se crean sistemas productivos o nutricionales diferentes, justamente por ese caso. Lo mismo que las pasturas de monte, ¿no es cierto?, son de mejor calidad en general que las pasturas
campo natural. Entonces son procesos de nutrición diferentes que nos van a estar obligando a ser creativos para tratar de ser lo más eficiente posible en el medio que cada uno tenga que producir. Hoy en día, con los sobrantes de agricultura, hay un pequeño aumento de los animales terminados a corral, con los subproductos de la agricultura o con productos agrícolas destinados directamente para el engorde, pero no representan un porcentaje importante. Estados Unidos tiene bajo ese sistema el 80% de la terminación de sus productos de invernada. No, nosotros no estamos llegando al 5%. Lo que sí entendemos que también, por un lado, es eficiente económicamente eso, pero también nos quita un poco del concepto de carne natural. Entonces hay que tratar de ser equilibrados o hacer suplementaciones estratégicas para potencializar lo que cada uno produce en su lugar, con las pasturas que tiene. Que eso va a mejorar la eficiencia, los tiempos de invernada van a ser más cortos, ¿no? El grado de terminación de los animales va a ser mejor. Todo eso va a agarrar y por ende va a tener un mejoramiento productivo.